Millennials, qué cosa importante vivimos, que las demás generaciones ya olvidaron. Disney tenía un poder sobre nosotros. Reestrenaron todos los clásicos a principios de la década de 1990 y estas películas se convirtieron en una parte integral de nuestra infancia. La Sirenita, Robin Hood, Blancanieves, Cenicienta, Peter Pan, Pinocho, Mary Poppins, etc. Pronto Disney aprovechó lo popular que eran y escribió una historia original, El Rey León, y fue un éxito enorme. Cada niño del vecindario, de la ciudad, del mundo, tenía una obsesión por Simba y Nala. También tenía una espectacular banda sonora. Ve y canta cualquier canción. No era película y un millennial la seguirá con todas las palabras aún memorizadas. No teníamos internet, streaming, ni YouTube. Solo películas para ver y volver a ver. Es un gran contraste con mis hijos de la generación alfa, quienes no tienen ningún apego a las películas de Disney. Durante el verano, mis padres solían echarnos de la casa a las 9 a.m. y nos decían que no volviéramos hasta que el sol se pusiera. Solía saltar a un lecho de arroyo seco cercano y usarlo para recorrer la ciudad y descubrir diferentes lugares para patinar hasta que nos echaban. Tengo muchos recuerdos de sentarme a la sombra escuchando Alkaline Trio, Blink-182, The Offspring y patinando 12 horas al día. Buenos tiempos. Parece una locura hoy en día dejar que niños de 12 años vaguen así. 9/11. No solo recuerdo el evento en sí, también recuerdo la vida antes y la vida después. Recuerdo que podías llegar al aeropuerto una hora antes de tu vuelo, a veces incluso menos. Y a veces podías dejar que personas vinieran a la puerta de embarque para despedirte. Incluso si no tenían boletos y no eran tus padres. Tu tío, tu tía, tu mejor amigo Steve, tus abuelos podían venir a la puerta y despedirse mientras caminabas por la pasarela. Recuerdo que solo preguntaban: ¿empacaste tu maleta tú mismo? Nadie la empacó por ti, cuando registrabas tu maleta. Sí, Linda, ese trabajo de empacar mi maleta soy solo yo, desafortunadamente. Recuerdo que no tenías que quitarte los zapatos. Solo tenías que estar listo para pasar por un detector de metales. Así que el cinturón y las llaves, deja la laptop en la mochila. Tiempos tan inocente. Y una vez que ocurrió el 11 de septiembre, no teníamos un protocolo inicialmente para hacer que volar fuera más seguro. Los estadounidenses nunca lo habían considerado, pero otros países sí. Las reglas sobre lo que podías llevar en el vuelo cambiaban literalmente cada semana, tenías que consultar el sitio web. Y aún así, alguna gente de la TSA, que se había formado recientemente, insistiría en que la regla era otra y tendrías que tirar tu hidroflask para pagar $9 por una botella de agua de 16 onzas en el aeropuerto. En mi época, podíamos manejar hasta la puerta del aeropuerto, sí, no. Yo realmente hice eso, me dejaron casi en mi puerta literal. No era solo un sueño de atrápame si puedes. Todos perdimos nuestra infancia el mismo día. Un día nos presentamos en la escuela secundaria y vimos a 3000 personas irse en televisión en vivo, y luego las cosas nunca mejoraron. Los hermanos mayores de nuestros amigos fueron a la guerra y regresaron destrozados. 1 de cada 4 de nuestra escuela secundaria se desvivió por el abuso de sustancias. Nos graduamos de la universidad durante la peor recesión de los tiempos modernos, etc. Hay tanto contenido que dice los millennials son ridículos que se burla de nuestro deseo de nostalgia. Pero diablos, nos hicieron un daño irreparable. Mirando caer las Torres Gemelas en tiempo real por televisión. Definitivamente ha habido un cambio de antes y después en la forma en que se sentía la vida. Estaba en la secundaria, una época en la que teníamos un campus al aire libre, estilo universidad, y nada estaba cerrado como ahora. Entré al salón de clases y la televisión estaba encendida. Recuerdo haberle preguntado a la maestra: ¿hay personas en ese edificio? Mi mente simplemente no podía comprender. Luego, los años que siguieron. Estados Unidos bombardeó a otros países y hubo guerra. Mi novio de secundaria se unió a los marines. Mi padrastro estaba en la reserva, se fue de entrenamiento y nunca volvió. Abandonó a sus hijos y responsabilidades, sus problemas. Hubo un cambio tan repentino y masivo en las vidas de tantas personas en todo el mundo. Y yo estaba sentada en el salón de clases viendo cómo se iniciaba todo. En la televisión, es una locura pensar en ello. La guerra del Golfo. Mis padres eran expatriados y crecí en el Medio Oriente cuando estalló la guerra. Cristina Mampor en CNN, campos de petróleo en llamas, aviones de combate estadounidenses sobrevolando. Solíamos tener simulacros en la escuela donde nos metíamos debajo de nuestros escritorios. Muchas familias se fueron de regreso a sus países de origen.
Muchas también se quedaron y eventualmente los vuelos de evacuación se detuvieron y no había manera de salir. Recuerdo que mis padres y sus amigos discutían sobre puntos de encuentro y planes para salir del país si las cosas se ponían feas. Mi mamá nos enseñó a llenar la bañera con agua y a cubrirnos la cabeza con toallas mojadas en caso de un ataque con gas. Mi hermano era demasiado pequeño, pero yo era lo suficientemente grande como para recordar el miedo de mis padres. Por otro lado, fue entonces cuando comprendí que quería convertirme en periodista. Nací en el 94, nunca estoy del todo seguro de dónde me sitúa eso. Pero recuerdo haber crecido en una era de transición, con la tecnología avanzando rápidamente durante mi vida temprana y todavía sigue. El primer Oculus Rift se estaba exhibiendo en mi universidad durante mi segundo año, cuando la realidad virtual moderna aún era una tecnología emergente y ahora no puedo imaginarme pasar tiempo con personas en VRChat. He visto un hogar con uno enorme televisor CRT y una línea fija antes de internet por marcación en casa a tocar una imagen de un teclado en un rectángulo brillante en mis manos, ahora mismo. Marcación, DSL, alta velocidad, fibra óptica. Líneas fijas, teléfonos plegables, teléfonos inteligente, cintas de casete, CDs, reproductores de MP3, Spotify. Cintas Herpes, DVDs, Blu-ray, Netflix por correo, streaming convirtiéndose en el nuevo cable. Hay tantos más ejemplos de cuán asombrosamente rápido he visto cambiar el mundo a mi alrededor. Aún tengo una vieja colección de disquetes de 3.5 de 2 MB porque todavía tengo una Sony Mavic que funciona. Y en el mismo cajón tengo una tarjeta micro SD con una capacidad de 128 GB. Es una locura ver esas dos cosas una al lado de la otra. Hay una cosa que extraño de la era de menor tecnología y menos conectividad: podías relajarte. Ahora siempre estás disponible, así que hay esta presión de estar siempre al alcance de los demás. Olvidé pagar mi factura de teléfono un par de meses y perder el servicio durante un par de semanas mientras esperaba el día de pago fue lo más relajado que me he sentido en años. Mis compañeros de cuarto se quejaron de no poder comunicarse conmigo cuando salí de casa y les dije que verificaría Discord cuando estuviera en algún lugar con un punto de acceso Wi-Fi gratuito. Ahora todo es dolorosamente inmediato, respuestas instantáneas, cualquier restaurante entregado en tu puerta. Cámaras en cada esquina listas para enviarte una multa por el error más mínimo. Cámaras en cada bolsillo listas para grabar a cualquiera y cualquier cosa. Nunca hemos tenido más capacidad de conexión y sin embargo nunca ha parecido más una actuación. Me siento más distante de los demás ahora que cuando montaba mi bicicleta a casa de un amigo a kilómetros de distancia con la esperanza de que estuvieran en casa y pudieran salir. Desconectarse sería mucho más divertido si no resultara tan aislante. Vivíamos en una época antes de internet, todo era físico manual. ¿Quieres investigar algo? Vas a la biblioteca. Si tienes dinero, tendrás una enciclopedia en casa. ¿Qué tal solo el significado de una palabra? Ahora es hora de abrir ese enorme diccionario. ¿Quieres saber dónde estás y a dónde quieres ir? Sin Google Maps, abre ese enorme mapa desplegable. ¿Quieres saber más sobre tu celebridad favorita? No, tendrás que comprar revistas. ¿O quieres escuchar esa canción en particular? Sin Spotify ni iTunes, tendrás que esperar a que suene en la radio. Si tienes dinero, podrías comprar un Walkman y grabar tu propia mezcla. ¿O necesitas comprar este modelo en particular? Sin Amazon, súbete a mi Toyota Celica, iremos de tienda en tienda. Los senos pixelados en el canal 95 y el ocasional audio cristalino de ese contenido para adultos. DVDs de Boom Fights, Rotten.com, YouTube completamente libre de anuncios, focos regulares malditos. Cuando los autos tenían un termómetro en la pantalla, se consideraba tecnología de otro nivel. Las gasolineras realmente olían a gasolina, los sofás solían tener estampados de flores, cuadros o cuero que parecían deliciosas donas glaseadas de chocolate, las casas elegantes tenían sistemas de intercomunicación, antenas de TV montadas en el techo, la lucha libre era entretenida, los salones de arcade en los centros comerciales a veces eran más de uno, los zapatos Airwalk solo podían usarse si tenías un patrocinio y jugar a la pelota de hockey era nuestra principal fuente de cardio. Creo que los millennials disfrutaron de una cultura pop excepcional para adolescentes y preadolescentes. Los programas de televisión, los juguetes y comerciales, los bocadillos y la comida, la música, la ropa, las boy bands y las estrellas pop, las celebridades jóvenes. Los años 80, 90 y comienzos de los 2000 fueron inigualables. Realmente tuvimos una infancia y adolescencia que creo que fue bastante apropiada para nuestra edad.
Yo era la última parte de los millennials, pero crecí con Zoe 101, Lizzie McGuire, yendo a tiendas como la Senza y Garage. Todo estaba dirigido a una generación joven y resultaba muy entretenido. Siento pena por mis hijos ahora. Las cosas son extremadamente infantiles, como la señora Rachel, Patrulla Canina y Peyota Masks. Y luego hay un enorme vacío para niños pequeños y preadolescentes. No hay boy bands divertidas ni música para niños que realmente suene bien. No hay buenas series de adolescentes o películas como High School Musical o Hannah Montana. Las tiendas de ropa no están enfocadas en preadolescente. Ahora tenemos influencers y jóvenes en línea como Piper Rockell. Acabo de ver ese documental y están tan constantemente conectados que publican como si fueran adultos. Hay casas de juegos y estilos tradicionales y todas estas locuras en línea que estoy seguro de que nuestros jóvenes ven. Pero ya no es exactamente apropiado para su edad. Mira programas como Euphoria. Eso es para adolescentes, pero es tan directo y gráfico. En fin, es una verdadera lástima. Nos quejamos de que nuestros hijos están creciendo demasiado rápido, que siempre están en línea y en redes sociales. Sí, ¿qué esperas que hagan cuando el mundo ha olvidado por completo esa etapa de la vida y no hay cultura pop que realmente los moldee? Creo que es por eso que los millennials todavía parecen grandes niños. Porque tuvimos tanto contenido que nos permitió divertirnos, tener intereses y realmente disfrutar esas experiencias. Ver la película de Matrix en un cine por primera vez en mi vida y sorprenderme de que un mundo así, un concepto así, pudiera existir teóricamente de manera tan hermosa que se pudiera hacer una película de acción a partir de ello. Los millennials crecieron durante una de las décadas más grandiosas del cine en la historia. Yo vi Parque Jurásico, Rescatando al Soldado Ryan, Forrest Gump, Club de la Pelea en cines siendo niño, y ahora como adulto. Esa diferencia de tiempo en experiencia y perspectiva es increíble. Como un niño de un pueblo pequeño en India. Esto abrió mi mundo de una manera que no lo habría hecho si hubiera sido de la generación Z, y me convirtió en el guionista que soy hoy. Generación Z y Alpha, ustedes están atrapados con versiones extrañas y perezosas y secuelas de esos íconos milenarios atemporales mirándolos a ustedes, resurrecciones de un caballo muerto y lo siento. Sí, ustedes tienen su momento en el cine con Avengers Endgame, pero solo miren la siguiente lista y piensen en verlos por primera vez en una pantalla gigante. The Truman Show, Con Air, Cara a Cara, Existence, El Roca, Fragilidad, X-Men y STOs, Una mente brillante, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Es extraño, pero no creo que nadie haya experimentado la caída del World Trade Center como nosotros lo hicimos. Recuerdo tener amigos que conocían directamente a personas que murieron en una de las dos torres, y los recuerdo llorando vívidamente. Recuerdo haber hecho un viaje a la ciudad de Nueva York 1 o 2 meses después de que las torres cayeran. Y, desde lejos todavía se podía ver el humo. Recuerdo años y años de ovaciones de pie, como clase de graduados tras clase de graduados celebrando a aquellos estudiantes de secundaria que se unían al ejército. Y recordé vívidamente mi orgullo personal al ser parte de ese ritual anual. También recordé el momento en que me di cuenta de lo sutil, pero a la vez sin vergüenza, locos que nos habíamos vuelto. Y ahora miro hacia atrás en este panorama político. Estas personas que están actuando de manera irracional. Con un presidente que está destruyendo activamente todo lo que nuestra democracia fue creada para proteger. Y ahora me doy cuenta de que nunca sanamos como país, y que esta es la victoria final. Así es como los terroristas han ganado. Éramos adolescentes cuando sucedió el 11 de septiembre. Estuvimos expuestos a imágenes continuamente durante días y semanas, hasta que los canales volvieron a su programación habitual. Aún así, fue un tema recurrente en las noticias durante un año, no pudimos evitarlo. Estoy seguro de que esto afectó a los chicos mayores de la generación Z. Pero ver a las personas saltar hacia su muerte antes de morir en el colapso una y otra vez realmente afectó nuestras mentes. Éramos lo suficientemente grandes como para entender lo que estábamos viendo, una y otra vez. Pero también éramos niños, viviendo durante uno de los, si no el mejor periodo de nuestra vida. También estuvimos expuestos a Columbine. Eso no era normal en ese entonces y se reprodujo una y otra vez. Fuimos la primera generación que tuvo simulacros de tiradores activos. Fuimos la primera generación que fue enseñada a tener miedo de ir a la escuela. Nací en el 90, así que soy el millennial más promedio que puedes encontrar. Y tuve un vistazo al mundo antes de Internet. Soy alguien que ha construido toda su vida en torno a Internet. Mis pasatiempos, entretenimiento, educación continua, todo depende enormemente de Internet.
Siento pena por las personas que nunca experimentarán un mundo no hiperconectado, estar afuera sin un teléfono móvil, no estar constantemente en línea, constantemente disponible, constantemente estimulado, constantemente bombardeado con noticias negativas porque la ira y el choque impulsan el compromiso. La vida era más lenta, lo extraño. A menudo me pregunto cuánto de esto es una visión idealizada y cuánto es un anhelo por una vida más lenta. Las vacaciones de verano parecían eternas. Ahora, 2 semanas de descanso se sienten como un fin de semana. A veces pienso que Internet fue un error, no creo que la humanidad estuviera lista para ese nivel de hiperconexión. Siendo dolorosamente y agudamente consciente de todos los aspectos de la vida desde todos los rincones del mundo. Lo bueno, lo malo, lo feo y lo absolutamente malvado. En la era de la información, la ignorancia es una elección. Solía pensar que la humanidad estaba destinada a Star Trek. Ahora creo que tendremos suerte si llegamos a Mad Max. Los seguros e ignorantes son quienes gritan más fuerte, y los tímidos e ignorantes son quienes escuchan. Siento que todos seguimos esperando que la verdad y la decencia prevalezcan sobre la violencia y el odio. Pero los que odian y son violentos no se preocupan por la verdad y la decencia. Todo lo que conocen es la violencia y el poder. Espero que luchemos fuego con fuego antes de que sea demasiado tarde. Para los estadounidenses, especialmente, nosotros éramos los que estábamos en la escuela cuando sucedió Columbine. Hubo una verdadera pérdida de inocencia ese día, totalmente como estudiante. Por supuesto, impactó a los maestros, padres y a la comunidad en general. Pero básicamente toda la generación millennial estaba en la escuela, mientras que la generación X ya había terminado sus estudios y la generación Z era un poco joven para haber comenzado. El optimismo, al menos para los estadounidenses, los años 90 fueron bastante asombrosos. Tenías la sensación de que los problemas del pasado habían desaparecido y que algo brillante y nuevo estaba en el horizonte. La Guerra Fría había terminado, estábamos reconstruyendo la capa de ozono, las guerras eran rápidas y se resolvían. Nuestro presidente era admirable, la exploración espacial volvió a estar de moda. Internet y las computadoras eran nuevos y emocionantes. Se nos prometieron días brillantes y les creímos porque los años 90 eran resplandecientes en sí mismos. Tener un sentido de asombro y optimismo hacia el futuro no es algo con lo que las generaciones posteriores puedan identificarse en absoluto. De hecho, se desvaneció para nosotros en el 2000, si no es que en el 2001. Espero que podamos regresar a eso, pero cada década desde entonces ha traído consigo una serie de desafíos, así que no estoy conteniendo la respiración. Voy a hablar sobre la libertad que teníamos de niños, o al menos para mí. No había teléfonos celulares, así que cuando salía a jugar, era libre y me divertía muchísimo. No había internet que me distrajera. Simplemente vivía la vida que un niño debería vivir. Mis padres confiaban en mí y recorría mi pequeño pueblo en bicicleta con mi hermano. Era lo mejor, ir a explorar sin responderle a nadie. Experimentamos el mundo que nos rodeaba sin conflictos ni dudas. Hablar con chatbots en AIM eran bastante de respuesta automática en ese entonces. Comerciales de nuestros juguetes que eran desquiciados como plástico elástico, pijamadas. Juegos educativos en blanco y negro para computadoras personalizando nuestros propios fondos. Músicas, distribuciones de MySpace en Java, sin mencionar los escándalos del Top 8 y las implicaciones sociales que vinieron con ello. Ir a la universidad para salir y trabajar por el salario mínimo porque había una recesión y nadie estaba contratando a jóvenes sin experiencia laboral. Los padres no estaban en nuestras plataformas de redes sociales con sus propias cuentas. Si tenían una cuenta, no eran geniales. Ser emo y luego tener que adoptar cortes de cabello más formales y arreglados como adultos para probar que habíamos superado esa fase, pero secretamente siempre seguimos siendo emo y siempre lo seremos bajo la superficie. Incluso como un milenio más joven, olvidan cuánto del mundo analógico conocemos. Me enseñaron a leer mapas en papel. Cómo un lado de la calle tiene números pares y el otro impares, y cómo puedes usar las señales de tránsito para ubicarte. Tuve cintas herpes y casetes. El internet tal como lo conocemos no se consolidó realmente hasta que estuve en la escuela secundaria. Y el iPhone no salió hasta que estuve en la preparatoria. En mis clases de computación, aprendí la historia de la computación y cómo estábamos en medio de un enorme auge tecnológico. No se dan cuenta de que no crecimos con la tecnología, sino que la tecnología creció con nosotros. Líneas de ayuda para videojuegos. Si estabas atascado en un juego de Zelda, podías levantar el teléfono y llamar a la línea de ayuda.
de Nintendo Power y hablar con un consejero de juegos que te guiaría a través de aquello en lo que estabas atascado. Al principio, incluso era gratis, excepto los cargos por larga distancia. Los consejeros de juegos no tenían computadoras para buscar información, ni siquiera esos grandes libros de trucos que detallaban todo el juego. Al principio, solo les daban una NES y se les decía que jugaran los juegos, los comprendieran y luego contestaran el teléfono para decirles a otros cómo lo hicieron. Honestamente, fue algo bastante impresionante en ese momento. Aprendimos a usar una computadora porque era mucho más difícil cuando éramos niños. Así que tuvimos que aprender a hacer que la computadora hiciera lo que queríamos. Mis primeras experiencias con la computadora fueron escribiendo comandos en DOS para jugar juegos cuando tenía 6 o 7 años. Mi internet por marcación y luego el router DSL eran inestables, y pasaba casi tanto tiempo intentando que todo funcionara como el que efectivamente pasaba en línea, pero aprendí a arreglar las cosas por mí mismo. Aprendimos a solucionar problemas porque de lo contrario no podíamos usar la computadora. Creo que el verdadero auge de Internet es algo que se puede pasar por alto fácilmente. Estábamos en la escuela justo en la transición y fue una locura. Recuerdo las pizarras en la escuela primaria y para la secundaria todo era diferente. Tuvimos que aprenderlo, convencer a nuestros padres de que no era obra del diablo y luego enseñarles a usarlo. No estoy seguro de haber hecho un buen trabajo considerando cuánto se ha deteriorado la mente de nuestros padres. Pasaron de no creas todo lo que lees en internet a los demócratas se están comiendo bebés muy rápido.